Estuve en Ucrania y pude ver una cara de la invasión rusa que jamás me hubiera imaginado. Vi edificios destruidos, hablé con personas que estuvieron encarceladas en territorios invadidos, conocí testimonios de niños que son separados de sus familias y reeducados en Rusia. Hablé con psicólogas que están atendiendo a niños y niñas que vieron morir a sus padres, que están creciendo en medio de ataques diarios. Estuve cerca al frente de guerra y pude ver cómo opera el combate moderno. Y vi el contraste de gente que pasa la noche en vela por los ataques que caen desde el cielo y al día siguiente se tiene que parar a trabajar. El de hoy es un capítulo muy distinto a lo que hemos hecho los últimos 9 años de La Puya. Quiero que nos acompañen a mostrarles lo que vi, lo que sentí y sobre todo que escuchen las voces de las personas que me contaron cómo es llevar más de 3 años en una invasión que no parece tener fin. Fue una experiencia muy impactante ir al otro lado del mundo y encontrarme con los mismos dolores que los colombianos llevamos sintiendo durante décadas. Porque la violencia, sin importar el idioma que se hable, deja las mismas heridas, los mismos miedos y la misma pregunta que me hice mientras escuchaba los misiles. Yo les quiero contar que estamos a 16 kilómetros del frente de guerra y hasta aquí se escuchan los bombardeos. Sin embargo, yo lo único que me pregunto es, la noche está preciosa ¿y qué sentido tiene toda esta guerra? Oigan, voy para Ucrania. Estoy a punto de abordar un avión de 13 horas para Ámsterdam. En Ámsterdam voy a Varsovia y en Varsovia tengo que tomar un bus de 14 horas para Kiev. Fue la oportunidad de cubrir el conflicto. Llegar a Ucrania no es tan sencillo porque desde que empezó la invasión tienen cerrado el espacio aéreo. Porque básicamente todos los días Rusia manda drones y misiles para hacer el mayor daño posible. Y a la defensa ucraniana les toca repelerlos. Miren esto. Por eso no sería muy bueno subirse a un vuelo. Entonces uno puede llegar a Varsovia, en Polonia, y montarse a un bus durante 14 horas. También hay trenes, pero yo tomé el bus. Esta es la estación de Varsovia. Y así se ven los buses. Imagínense ustedes los de las flotas que uno ve en Colombia. Cruzar la frontera fue sorpresivamente fácil. Hay una revisión del lado polaco y luego otra en el ucraniano donde me preguntaron que a qué iba porque no es como que reciban muchos turistas por estos días. Y yo les mostré que llevaba una autorización del ejército ucraniano para hacer periodismo. Cuando entramos a Ucrania, paramos en una gasolinera y lo primero que me impresionó fue ver cómo estaba llena de afiches pidiendo donaciones para drones. Estaba aquí ucraniana pues, y diciéndole a la gente que se uniera al ejército. Imagínese usted ir a ponerle gasolina al carro y que le pidan donaciones o que por favor se enliste en el ejército. Eso es lo primero que uno necesita entender sobre la invasión. La guerra está en todas partes, en todo momento. Ha permeado cada rincón de las vidas cotidianas. Y no solo es una campaña impuesta desde el gobierno, sino que como todos los días están bajo ataque y como básicamente todas las personas han sido víctimas, la defensa se te mete en el inconsciente. Todos, absolutamente todos los ucranianos con los que hablé mencionaron la invasión, sobre todo con la angustia que no hay suficientes defensas ni recursos, que hay avances de los rusos, que la comunidad internacional está pensando en otras cosas y que no saben si en la noche les tocará a ellos la caída de un misil o de un dron. Quiero que piensen en el estado mental que eso genera. Y es más, no tenemos que irnos muy lejos para entender. Es lo que sienten las personas del Catatumbo, del Cauca, del Chocó, que todo el tiempo están a merced de si hay ataques, de si hay paro armado, de si hay una emergencia. Y hablando de emergencia, ¿saben cómo me recibió Ucrania? Con este mensaje en el celular. Como los ataques son tan comunes, hay básicamente 2 sistemas de alerta. Uno es en tu celular con distintas aplicaciones que suenan como el demonio. Y de hecho hay un mapa que te muestra qué partes del país están bajo ataque y con qué tipo de arma. Pero también hay otra manera de enterarte que, bueno, dejaré que el Juan Carlos asustado en Kiev bajo ataque les cuente. Estamos bien, mi gente. Esta es la realidad de básicamente todas las noches de las personas que viven en Kiev y en Ucrania. La recomendación cuando hay esas alertas es buscar un refugio antibombas lo más profundo posible mejor. El hotel mío tiene una. También, por ejemplo, sirve el metro, o en caso de que no se pueda, poner por lo menos 2 paredes entre uno y donde están escuchando las explosiones. Las alarmas y las protecciones no son en vano porque en mi segunda noche allá escuché tanto disparos como explosiones.
drones. Y les estoy hablando de ataques en plena ciudad. Yo me estaba quedando en el corazón de Kiev. Al día siguiente pude ir a ver en primera persona cómo quedó un edificio residencial golpeado por el ataque de los rusos. En la mitad de la ciudad, en un barrio cualquiera. Toda la noche de ayer hubo bombardeos, explosiones, disparos hasta básicamente las 5 de la mañana y estoy en el lugar en el cual estallaron los misiles balísticos. Es una zona residencial, por fortuna había refugios, pero al momento que estoy grabando esto ya van 5 personas muertas. Pueden ver los rescatistas, pueden ver todo el trabajo que hay. Desgraciadamente este es básicamente el día a día de los ucranianos y especialmente en el último mes que Rusia ha decidido atacar directamente Kiev. Unas horas después, bajo los escombros que vieron, también encontraron a una madre y a una niña, ambas muertas. En ese mismo ataque también destruyeron parte de una universidad pública que fui a ver. Y miren cómo quedó este centro comercial que se incendió. Ese no fue el único ataque cuyos daños presencié en Kiev. Justo una semana antes de mi viaje, un bombardeo ruso derribó un edificio residencial entero y fui a verlo, miren. Quiero que vean esto. Aquí antes había un edificio y un misil balístico ruso se estrelló contra esto, mató a cerca de 30 personas, dejó a más de 170 heridas y mucho sufrimiento. Hoy lo que están viendo son un montón de voluntarios intentando terminar de limpiar la zona para que la gente que pueda volver a sus casas pueda regresar, pero esta es la realidad del día a día que están viviendo los ucranianos y le parte a uno el corazón. De hecho, hay un video grabado del edificio antes de ser derribado y siendo golpeado, mírenlo. Social media footage captured the dramatic moment a drone hit an apartment building in Kyiv. Esta vaina no va a parar pronto. De hecho, una semana después de que regresé a Colombia, Rusia lanzó uno de sus mayores ataques contra Ucrania. Putin lo que quiere es acabar con ese país. Vean lo que me dijo Katerina Rachevska, abogada que trabaja en una organización que documenta crímenes de guerra y que coopera con la Corte Penal Internacional y con la ONU. The Russians deny our existence. They are trying to persuade you that we just don't exist as a country. So we exist and Russians don't want that we exist. And that is why this is, the core problem of this war. We just want to survive. Sobrevivir. Eso me llamó mucho la atención, porque quiero que vean cómo se ve un día normal en Ucrania. Ustedes ven que son ciudades preciosas, con la gente trabajando, vi un montón de jóvenes grabando TikToks, viviendo, comiendo rico. Y de repente se siente así. Bueno, faltan 20 horas a las 4 de la mañana y ya acabó el ataque. Entonces podemos volver al cuarto. Esta es la realidad de los ucranianos noche tras noche. Por cierto, ustedes se preguntarán qué puede hacer la gente cuando suena la alarma. La recomendación oficial es ir a un refugio. Los refugios son básicamente cualquier lugar que esté bajo tierra. Aunque no pude grabar mucho por respetar la privacidad de la gente que estaba ahí, aquí están viendo lo que sí grabé en el refugio de mi hotel. Sin embargo, no todas las personas tienen ese tipo de refugio. Entonces hay aplicaciones donde te dicen qué refugios están cerca a ti y si te pueden recibir. Otras personas me contaron que bajan a sus garajes o que lo más común es irse al metro subterráneo, que por cierto es uno de los más profundos de Europa. Me demoré 4 minutos bajando hasta allá. Una colombiana que trabaja en Ucrania me mandó este video que grabó de gente durmiendo en la estación mientras pasaba un ataque. Si usted definitivamente no puede ir a un refugio, me contaron que la gente se acuesta a dormir en sus bañeras, porque miren lo que pasa cuando un dron o un misil le dan a su edificio. Esto es de un ataque hace unos días. La gente me contó que básicamente tienen tatuado el sonido de los drones que suenan como motosierras en la noche y también de los misiles que suenan rapidísimo. Porque cuando cae la noche, todo en la ciudad queda en silencio hasta que todo lo rompe el sonido de la destrucción. Por todo esto es que Ucrania es un país en duelo constante. Todas las banderas que vi están a media asta, y no solo las banderas ucranianas. En el centro de la ciudad tienen este monumento de los caídos donde las personas van y dejan sus homenajes. Hay banderas de distintos países, incluyendo colombiana, porque mucha gente de distintos países ha ido a luchar en esa guerra. Las cifras de víctimas son aterradoras. Se estima que unos 950.000 rusos, incluidos militares, han resultado heridos o muertos durante la invasión. En Ucrania, entre 60.000 y 100.000 personas han muerto. Y si sumamos heridos, hay 400.000. Esto significa que por culpa de la invasión hay más de 1.300.000 víctimas. Decimos que las cifras son complejas porque hay un montón de desaparecidos. Estamos hablando de unas 61.000 personas. Porque además, todas estas cifras pueden ser mayores porque en los territorios ocupados por Rusia no hay información confiable. Lo que nos lleva a algo que es importante para entender la invasión. Una pequeña lección
lección de geografía. Ucrania es uno de los países más grandes de Europa. Si ustedes ven el mapa, hay una sección del oeste por donde entré y a donde volveré al final de este video. Ahí grábense esta ciudad, Lviv. Después está el centro, donde está Kiev, que queda pegadito a Bielorrusia. En ese país manda Alexander Lukashenko, básicamente una marioneta de Putin, que permitió que las tropas rusas entraran por ahí al inicio de la invasión para intentar tomarse Kiev. Pero como todos sabemos, fallaron. Volviendo a Ucrania está el este. Y ven, esa es la frontera y es donde más avances ha tenido Putin. 20% del país está ocupado aquí. Esta es la zona del país que más ha sufrido. Allí los rusos hacen redadas casa a casa, hacen filtros donde obligan a las personas a desnudarse para ver que no tengan tatuajes pro-ucranianos. También implementaron sistemas para saber si sigues a medios ucranianos, si estás suscrito a redes sociales ucranianas, y si notan eso, es posible que te arresten. Escuchen lo que Victoria Nesterenko está documentando. Ella trabaja en SMINA, una organización no gubernamental. And when FSB officers come to people's home on the occupied territories, usually they do it at night or in early morning, and it's very hard for all family when they come, because they come with closed face. They look like militants and they try to abuse people. Me contaron que llevan a la gente a centros no oficiales de detención, con la gente hacinada, sin agua, sin baño. Escuchen ustedes mismos las atrocidades que están haciendo. The most common method of torture Russia uses through all of these regions I mentioned, because it's still happening, unfortunately. Electric shocks. There were cases of extrajudicial killings when the person was either killed because of the injuries, because of torture, either because Russian just shot a person. Y como los rusos son tan transparentes y cuentan todo cumpliendo con las leyes internacionales, pues ya imaginarán el lío para conseguir justicia. Inventan cargos y mueven a la gente de una cárcel a otra para que sea más difícil seguirles el paso. De hecho, también tuve la oportunidad de hablar con Lenilla Umerova, quien es de Crimea, territorio invadido por Rusia en 2014. Ella fue detenida durante meses bajo cargos falsos. Escuchen cómo lo cuenta. Russian authorities, FSB, put me in jail. First, they kidnapped me, put me at the jail 5 months, and then they told me that I'm Ukrainian spy. Piensen por un segundo en lo tenebroso que es esto. Hay todo un sistema para infundir terror y que la gente no tenga lazos con Ucrania. En los territorios ocupados les prohíben hablar ucraniano, les prohíben escuchar música ucraniana, incluso los obligan a sacar un pasaporte ruso. Y si no lo hacen, entonces no puede acceder a servicios de salud y otras cosas básicas. Hay un trabajo de control ideológico muy fuerte. Entre las ciudades que los rusos intentaron tomarse pero no pudieron y se ha convertido en una de las primeras líneas de defensa de Ucrania, está Kharkiv. Y sí, hasta allá fui. Y no solo hasta la ciudad, sino a unos kilómetros del frente de guerra. No, left hand, yep, okay. So, up, head, here. Reach. Okay. En un momento fui a ver cómo opera la defensa antidrones y misiles de Ucrania. Aquí pueden ver cuando me monté en una de las armas de defensa. Estoy sentado en una de las herramientas de artillería que utiliza el ejército ucraniano de defensa. Esto está ubicado justo a las salidas de la ciudad de Kharkiv para derribar los drones y los misiles balísticos, esos que suenan cuando está la sirena. Está escondido en la mitad de un terreno abierto, pero bajo los árboles. Cuando ven un dron, lo sacan, le disparan y vuelven a entrar. Para llegar acá nos tocó poner el celular en modo avión. No sabemos exactamente dónde estamos porque es inteligencia militar. Pero aquí se les van las noches hasta entrar a la madrugada para responder las amenazas. Como ya han visto, la guerra moderna se lucha con drones, algo que ya estamos viendo en Colombia. Y vamos a arrancar en norte de Santander porque en las últimas horas, en un ataque con drones, fueron asesinados 3 militares y 8 más resultaron heridos. Aquí quiero mostrarles dos cosas. Primero, desde que llegué a Ucrania, todo el mundo mencionaba la misma palabra que yo no entendía, Shahed. Shahed para aquí, Shahed para allá. Bueno, vean, esto es un Shahed. Resulta que con esto es lo que ataca Rusia todas las noches. Es un dron kamikaze diseñado para estrellarse y que estalle en los
explosivos que lleva dentro. Por cierto, es más alto que yo, que mido 1,82, miren. Ahora hay otros drones que también los usan los ucranianos, que son más pequeños y fui a ver cómo los arman. Aquí ustedes los pueden ver. Los hacen con fibra óptica y alcanzan hasta 20 kilómetros, cuestan unos $1000. Y sí, están diseñados para matar. Porque lo que ha mostrado esta guerra es que ahora usamos máquinas cada vez más especializadas para matarnos o para que peleen entre ellas. Eso ha complicado también lo que se entiende como frente de guerra, porque el riesgo no solo son los soldados que tienes delante, sino mandar la mayor cantidad de drones sin ser detectados. De hecho, fui a una ubicación secreta donde están recolectando distintos tipos de municiones que usa Rusia para atacar a Ucrania. La idea es presentarle a la Corte Penal Internacional pruebas de armamento no convencional y no permitido, porque sí, en la guerra hay armas que están prohibidas. Ustedes pueden ver lo grande que es un misil balístico, ese mismo que disparan casi que todas las noches. En Kharkiv y sus alrededores es donde más se ven los impactos de la guerra. Por ejemplo, miren estos campos de cultivos que tuvieron que reconvertir en espacios de protección antitanques para no ser invadidos. Tanto estos alambres de púas como que los huecos sean tan hondos y amplios funciona para atrapar los tanques rusos y que moverse para tomar terreno sea mucho más difícil. También fui a recorrer un espacio donde hubo enfrentamientos y los rusos se atrincheraron, miren. Estoy entrando en una de las trincheras que utilizaban los rusos. Ustedes ven, aquí estoy. Vienen para acá. Entonces esta era una de las protecciones y lo construyeron. Más o menos yo mido 1,80, esto es más alto que yo, para que se hagan una idea. Para allá y para allá. Fui a ver la casa de uno de mis guías que recibió disparos y está abandonada. Vi como muchas de las ventanas de los edificios están con aserrín porque les estallan las explosiones. Vi edificio destruido tras edificio destruido. Fui a ver un colegio que quedó completamente en ruinas. Y este otro colegio dentro de la ciudad fue objeto de un combate entre los rusos y los soldados ucranianos. Miren cómo quedó. Mientras ven esto, quiero que consideren algo que me contaron. Y es que los niños en Ucrania se ven forzados a estudiar de manera virtual. Y como la invasión fue inmediatamente después de la pandemia, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que llevan más de 5 años sin socializar, aprendiendo en condiciones terribles, con decirles que hasta están empezando a construir colegios subterráneos para poder tener clases presenciales. ¿Recuerdan el primer colegio que les mostré? Al lado estaban construyendo esa versión del colegio, pero subterráneo. Y sobre lo que le pasa a los niños y niñas en la guerra, hablé con Oksana Lebedieva, directora de Gen.Ukrainian, donde les dan atención psicológica especializada. Every fifth school in Ukraine is destroyed. So 40% of our children pushed to learn and to study online. That's horrible. That's why we have an entire generation that has never sat on a desk school. Desde que arrancó la invasión hasta el 31 de diciembre del año pasado, 669 niños han sido asesinados en la invasión y 1.833 fueron heridos. Por lo menos 737.000 han sido desplazados por culpa de la invasión. Y hay aproximadamente 1,7 millones de niños y niñas refugiadas, muchos de ellos separados de sus padres. Miren este dato tan aterrador. Since the beginning of the full-scale invasion, according to Ukrainian official data, 19,546, so almost 20,000 children, were deported from Ukraine to Russia or forcibly transferred to occupied territories of Ukraine. Mostly we are talking about Crimea and also occupied Donetsk and Luhansk regions. Eso lo hacen para romper la conexión con Ucrania, porque quieren negar que existe ese país y sembrar la idea de que todo es Rusia y siempre ha sido Rusia. And Russians started the process of re-education, according to the Minister of Education, Serhiy Kravtsov, in 2022, in September. So this is first month of the large-scale invasion. 1,200 schools started operating in occupation. Pillen que Rusia no pierde ni un momento para reeducar a los niños. Also, we established these memorial desks, all these Russian flags, photos of Putin, and so on and so forth. Just in order to not to lose this possibility, indoctrinate children through the system of formal education. Contaron que los rusos están tratando de reprogramar a los niños, de convertirlos en patriotas rusos sin importar su edad. All children in occupation or under Russian control in Russia, they are subjected to the same treatment. So you should refuse from all your origins
You should stop thinking that you are Ukrainian. Ukraine just doesn't exist. There is only Russia. Como no basta con los colegios, Rusia también empezó a amenazar a las familias. Miren cómo es el proceso. People were manipulated that they would be deprived of parental care rights if their children will not receive education in these schools in occupation, or for example, if their children are not ready or willing to join some military patriotic movements. En últimas es esta idea de que Rusia es superior, que Rusia es el país al que hay que querer pertenecer. Para entender mejor el sufrimiento de los niños y niñas, fui a la sede de Gen Ukrainian, la organización que les conté más atrás. De hecho, pude grabar una de las sesiones de terapia. Todos los niños y niñas y sus padres autorizaron a mostrar sus rostros. Tal vez nadie conoce el horror de la invasión como esta organización. Hablé con la psicóloga líder de esto, Banu Martirosyan, y me contó un caso de cientos que ha visto. One girl, she lost some members of her family, and on Kramatorsk, I don't know whether you know this episode in Kramatorsk railway station, where this rocket attack, and she saw dead people, the parts of them, and she needed our help, and she was in our camp. And then 1 year later, she lost her father. Para recordarles, este fue el ataque del tren de Kramatorsk. Me contaron de niños que saben que sus padres están muertos pero no pueden ver sus cuerpos ni enterrarlos. De niños que no pueden procesar un duelo y viven en agonía por sus familiares desaparecidos. De niños que se sienten culpables por haber sobrevivido a los ataques y sus padres no. De niños que vieron morir a sus familiares frente a sus propios ojos. A boy who was just 10 and his family were burned alive in front of them in a car. Right now, I have a boy in this group of therapy, 10 years old boy from Kherson region. His mother was raped and shot in front of him. En un libro que recopilaron con creaciones de los niños, miren cómo se pintó una de ellas cuando le pidieron que hiciera un autorretrato. La psicóloga explica que estos son los síntomas que ven los niños y niñas que llegan. We have problems with anger, problems with tears. Sometimes it's unexpected, like episodes of these emotions and like emotional swings, and they cannot control it. Y les quiero contar una cosa. Algo que me dijeron es que no tienen muchas herramientas psicológicas para hacer estos acompañamientos mientras el conflicto sigue pasando. Que están sufriendo mucho, por ejemplo, por la incertidumbre que les producen las desapariciones, no saber si sus padres están vivos o muertos, o porque los duelos pasan una y otra vez. Que en países como Estados Unidos y Europa les dan consejos que no sirven. Y ahí yo les conté de la experiencia colombiana, de cómo tenemos más de 100.000 desaparecidos, de que nuestro dolor y nuestra experiencia les puede servir. Miren que cuando salí de ese lugar tomé esta foto y pensaba que este paisaje, a pesar de estar al otro lado del mundo, bien lo pude haber tomado en Boyacá. Nos parecemos en paisajes y también en el dolor que cargamos. Porque no importa si es Ucrania, si es Gaza, si es el Catatumbo, la violencia irracional deja las mismas huellas, los mismos resentimientos, la misma sensación de impotencia, también la misma búsqueda de razones para continuar con la vida en medio de tanto desastre. Porque la manera que cada persona que conocí le da sentido a lo que ocurre es ponerse al servicio del cuidado del otro. Sea usted una abogada recolectando evidencia para hablar de niños deportados, o una abogada acompañando casos de tortura, o una víctima de prisión arbitraria que se convirtió en activista, o una psicóloga que se enfrenta al dolor de los más vulnerables, o las guías que me acompañaron y me tradujeron y me contaron todo lo que estaba ocurriendo. Vives el dolor, vives el terror y al día siguiente te paras a trabajar por el país. Una de las personas que entrevisté fue el primer soldado abiertamente gay del ejército ucraniano y me dijo un montón de cosas que quisiera mostrarles, pero por el tiempo solo me quedo con una. Cuando le pregunté cuál era el momento que le daba propósito, no habló de la guerra, no habló de odio. Me dijo que montar una organización para soldados LGBT en medio de un ejército machista, donde piensan en la defensa, en lo militar y no en el individuo, le permitió entender que había algo más importante: el amor. Él cuenta que como en su país es difícil conocerse entre personas LGBT, su organización a veces también sirve para que surjan parejas. Y bueno, escúchenlo. Whenever there is a couple which appears in our community, I'm thinking that, well, it can be my last day on this planet. For me, it is the happiest moments, you know, when guys, ladies, they are
joining in the couples, they are meeting the love. En últimas, lo que más me sorprendió de todo esto es cómo en medio de la invasión se busca el cuidado. Miren estas fotos que tomé de la organización A Través de la Guerra, que se encarga de darle hogar a adultos mayores que estaban en territorios ocupados. Algunos de ellos están enfermos, otros tienen distintos grados de discapacidad, y aquí les dan un hogar gratis sin apoyo del gobierno. Ella, Caterina, estaba cumpliendo años y les mandó saludos. Pero a lo que voy es que fui al filo del infierno, a uno de los lugares más peligrosos en este momento en el planeta, y lo que me encontré fue una humanidad que trasciende la propaganda. Yo sé que aquí en Colombia pega mucho la idea de que Ucrania está llena de nazis, que supuestamente Putin los está liberando, que como mucha gente en Ucrania habla ruso, entonces no son un país que exista. Claro, y como nosotros hablamos español, somos de España, ¿no? Pero miren que a todos les pregunté por esto y les dije que qué querían que ustedes supieran, y les mandaron mensajes sentidos que aquí les dejo. We want people in your country not underestimate propaganda. It might be very, very powerful. And again, sometimes it's invisible. It's very easy to brainwash people, to persuade them to hate each other, to fuel conflict, and to start civil war or to start war. We are fighting not only for the freedom of our country. We also understand that we are fighting for our own freedom, that we can be exterminated whenever Russians will occupy the whole country. Please raise awareness. Please be very careful with information provided by Russians. Please do not repeat our mistakes and pay attention to this problem. And I wish that decisions that people in your country make were based on facts, on truth, and not on somebody's lies or propaganda. And that is why you should be very careful with all these narratives, just in order to protect yourself from the influence of this propaganda, and just in order to be on the right side of this history. Ukraine, it's a beautiful country with beautiful places, beautiful people. We're fighting for our home, to can live in our home in calm. Yo sé que hay muchas cosas para decir de esta guerra, pero fui a conocer a las personas que sufren esto día tras día, y los quiero dejar con algo. La compañía de ballet de Kharkiv me dejó entrar a uno de sus ensayos. Verán que lo hacen bajo tierra, y ahí también se presentan porque les sirve de refugio antibombas. Porque incluso en la guerra hay que seguir bailando. O mejor, precisamente porque están en guerra, hay que seguir bailando. Oigan, tengo muchas cosas más para mostrarles, pero el video ya que es lo suficientemente largo, por favor ayúdenos a compartirlo, queremos que mucha gente lo vea. También una aclaración, cómo llegué a Ucrania. Hay una ONG que se llama Transatlantic Dialogue Center, que ellos lo que quieren es que se conozca más sobre Ucrania. Ellos me contactaron por la puya y dijeron, vea, les podemos pagar los pasajes y nada más. Quisieran venir a Ucrania, y yo les dije, podemos ir siempre y cuando mantengamos total independencia en lo que decimos. Ellos estuvieron de acuerdo. Yo de mi propio bolsillo me pagué los hoteles, me pagué la comida, me pagué básicamente todo lo que no fueran pasajes. Entonces aceptamos eso, pero el resto lo pagué yo, ni siquiera fue el espectador, sino salió de mi propio dinero. Todo esto para garantizar la independencia. Entonces seguramente ya en los comentarios están diciendo que esto es propaganda, que estamos comprados, pero ustedes saben que en la puya nuestra única lealtad es con ustedes, la audiencia. Esto es lo que vi sinceramente. También intentamos verificar todo lo que pudimos verificar, y es una experiencia que nos parecía muy importante vivir, también para mostrarles a ustedes. Cuéntenos en los comentarios qué les pareció, y nos vemos muy pronto.